me pueden ir haciendo las preguntas que tengan, no hay ningún inconveniente. Entonces, tratando de empezar esto. Listo. Entonces, damos inicio a la actividad de proyecto número 5. Esta actividad de proyecto 5 inicia el día de hoy, 19 de septiembre, y va hasta va desde el 9 de septiembre al 28 de octubre. Esta actividad de proyecto 5 va entonces del 19 de septiembre al 28 de octubre. Las evidencias que vamos a revisar hoy son estas tres evidencias, que son un taller sobre construcción del prototipo de software de acuerdo al análisis de características funcionales y la elaboración de la interfaz gráfica y mapa de navegación, cumpliendo las reglas de usabilidad y la maquetación de la interfaz gráfica en el HTML. Recuerden que solamente deben desarrollar las evidencias que están dentro del cronograma. Hay algunas que les aparecen en la plataforma, pero esas las omitimos porque, pues, debido a la cantidad de evidencias, hemos eliminado. Listo, para que lo tengan en cuenta. Les vamos a empezar a desarrollar estas tres. El taller sobre la construcción del prototipo de software, la elaboración de la gráfica y la maquetación de la interfaz en HTML. Esos son los tres que vamos a revisar el día de hoy. Por favor, silencien los micrófonos si no tienen alguna pregunta. Entonces, revisamos la guía de aprendizaje. Siempre recuerden que vamos a trabajar de la mano con la guía de aprendizaje. En este caso, la guía de aprendizaje número 2. Vamos a revisar esa guía de aprendizaje que nos dice. Entonces, aquí están las competencias técnicas, diseñar la solución de software, orientar investigación formativa, están los resultados de aprendizaje, la duración de la guía, horas. Acá hay una pequeña presentación como resumen de lo que esta guía va a traer. Esa sí se la dejo para que ustedes la lean con calmita. Y aquí está la formulación de actividades. Aquí es donde le digo que habrán las que estén aquí, pero que en el cronograma no están. Entonces, por eso es importante que tengan en cuenta que las que vamos a desarrollar son estas tres. El taller, la elaboración de la interfaz y la maquetación. Entonces, todas las evidencias que nosotros realizamos durante todo el proceso formativo todas son en base o con base en los requisitos del software, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos un software que vamos a crear y tenemos unos requisitos, ya hemos hecho algunos modelados, hemos hecho un listado de requisitos funcionales y no funcionales, ya como que tenemos súper claro todos, ¿cierto? Entonces, con base en los requisitos del software especificados, tanto los funcionales como los no funcionales, en esta competencia se piensan a construir los prototipos del modelo necesario para presentar la solución del sistema desde el punto de vista del diseño, ergonomía y usabilidad base en los siguientes documentos. Entonces tenemos que guiarnos en el diagrama de clase, que se supone que ya está súper pulido porque el último documento era un documento informe con una ley chequeo donde verificábamos que este diagrama de clases cumpliera con estos requisitos. El documento de caso de uso y las historias de usuario o las historias de usuario. Entonces recuerden crear carpeta, ir guardando todos estos entregables por aparte y todo su proyecto, porque al final lo deben entregar todo. El diagrama de componentes y un documento informe con los colores institucionales del cliente a manejar, la paleta de colores unida a una descripción de la tecnología a utilizar. Esto no lo hemos hecho, pero entonces esto lo vamos a hacer. Debemos definir unos colores que vamos a utilizar para ese desarrollo de software.
¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser esa imagen que ustedes van a mostrar? ¿En qué colores desean trabajar? Entonces, para eso, los que están desarrollando una idea con un cliente, pues tendrán que utilizar los colores institucionales, y los que están haciendo una idea propia, pues tendrán que ponerse a sentarse a pensar cuáles son los colores que van a utilizar. Listo. Entonces, aquí, elaborar el prototipo navegable del software aplicando estándares de usabilidad y accesibilidad. Vamos a ver si esa sí está acá. No, esa no hay que hacerla. Sin embargo, la leen, pero no hay que hacerla. Listo, entonces aquí, pues en esta evidencia es un prototipo de software. Aquí básicamente lo que vamos a empezar a diseñar es todo lo que tiene que ver con el frontend, que es lo que mi cliente ve, ¿cierto? El diseño y la construcción del frontend, todo lo que mi cliente ve. Esta sí que hay que elaborarla, que es el taller sobre la construcción del prototipo. Entonces, basados en los requerimientos funcionales, vamos a construir un prototipo y vamos a utilizar algunas herramientas. Entonces, aquí hay unas funcionalidades para elaborar ese diagrama de funcionalidades. Entonces, debemos establecer los colores y los componentes a utilizar. Entonces, estos son los parámetros que hay que tener en cuenta para desarrollar ese frontend. Entonces, se desea elaborar una pantalla que permita validar la autenticidad del usuario, es decir, un login, ¿cierto? Entonces, la primera pantalla en ese prototipo va a ser un ingreso de usuario. Se desea elaborar una pantalla que permite ingresar nombres, apellidos, cédula, fecha de nacimiento de un usuario, es decir, un registro de usuario. Entonces, en esa pantalla tendrá que haber un botoncito que me lleve a otra que me diga registrar usuario. Se desea dibujar una pantalla en donde se informen de posibles errores de usuario. Es decir, cuando yo registre este usuario y valide la autenticidad, si este usuario no está registrado, debe aparecer otra pantalla donde muestre un error. Usuario no está registrado o usuario y contraseña están errados, ¿sí? Entonces, hasta ahí van 3. Y proponer la paleta de colores de los componentes anteriores, utilizando como máximo la combinación de 3 colores, solo 3 colores para estos prototipos. ¿Cuáles los que ustedes deseen, los colores institucionales que ustedes deseen? Entonces, para precisar los elementos de entrada de cada una de las opciones planteadas, no olvidemos tener en cuenta lo siguiente: identificar categorías que se encuentran en los requerimientos, organizar los componentes de las pantallas en orden lógico, manejar componentes comunes en tamaños, tipo de letras y colores, y qué información adicional haría falta para resolver el problema. Es decir, no nos vamos a basar solo en esto, sino si nos falta información, la vamos a incluir. Para precisar los resultados esperados, se recomienda utilizar las preguntas: ¿qué información están solicitando? ¿En qué formato se debe entregar esa información? Esa es la primera parte del taller. La segunda parte del taller es una investigación corta, usando materiales disponibles en la biblioteca o en la intranet respecto a los fundamentos de calidad de software seleccionados. Al menos 3 fuentes que le permiten resolver los siguientes conceptos. ¿Qué es calidad del software? Que ya lo hemos visto. ¿Qué es usabilidad del software? Que ya también lo hemos visto. ¿Cuáles son los estándares de calidad? ¿Y qué tecnologías existen para implementar la calidad? Esto ya lo hemos visto. En esta segunda parte del taller hay que colocarlo, ¿listo? Bien resumidito. Esa es la primera parte del taller. Ese es el taller sobre construcción del prototipo. Entonces son básicamente el diseño de 3 ventanas, una con registro de usuario, una con ingreso y otra con la validación de esos usuarios, ¿cierto? Y se van a utilizar máximo
3 colores. Y luego va a haber una segunda parte que son conceptos sobre calidad del software, usabilidad, estándares de calidad y las tecnologías para implementar la calidad. Ese es el primer tema. Nociones de reglas de usabilidad, accesibilidad de aplicaciones independientes de web, esto creo que no hay que hacer. Sin embargo, vamos a revisarla. Aquí básicamente es tener en cuenta todos los conceptos y características Perdón, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ah, ok, perdón, es que ando un poquito como apestadita, entonces, un momento, por favor. Listo, en esta parte, pero que no hay que hacerla, es todos los conceptos que vamos a ver hoy sobre diseño de aplicaciones web. Pero nos sirven para todo lo que tiene que ver con los términos de usabilidad, accesibilidad y calidad del software. Elaboración de la interfaz gráfica y mapa de navegación, esta sí hay que hacerla. Entonces, aquí vamos a realizar una práctica para elaborar una interfaz gráfica y un mapa de navegación, teniendo en cuenta reglas de usabilidad. Profe, perdón, dijiste que la evidencia 02 no se entrega. Esta que está en la guía, no. Solamente vamos a entregar. El que toca guiar no es con el cronograma, ¿cierto, profe? Con el cronograma y con el anuncio. Yo en el anuncio también les publico cuáles son las evidencias. Acá en el anuncio yo les coloco cuáles son las evidencias a entregar. Sí, porque en la guía hay más actividades, pero en el cronograma algunas no están. Entonces, más que todo es con el cronograma. Sí, con el cronograma mejor. Listo. Entonces, para la elaboración de esta interfaz gráfica y mapa de navegación, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Conocer los requerimientos del sistema, ya lo sabemos, identificar el tipo de aplicación que se va a implementar, conocer la imagen institucional, y aquí entran los colores, logos, etcétera. Tener conocimiento de tecnologías para implementar prototipos, conocer qué es un mapa de navegación, realizar el proceso de validación de prototipos. Respecto a la lista de requerimientos, hay que agregar una sección donde se describa cada prototipo usado usando los siguientes ejemplos de estándar IEEE 830. Hay que tener en cuenta la perspectiva, las funciones, las características de los usuarios, las restricciones, requisitos funcionales o no funcionales y todos los requerimientos que ya habíamos levantado, ¿cierto? Y aquí vamos a entregar un prototipo. Y este prototipo
ya vamos a ver una herramienta que se llama Balsamiq, la podemos ver en esta herramienta. Entonces, hasta aquí, este es un prototipo de la interfaz gráfica y el mapa de navegación. La anterior son 3 ventanas, una que es el registro de usuarios, ingreso y la validación de los usuarios, y la segunda parte que son conceptos sobre calidad del software. Y esta tercera evidencia es la maquetación de la interfaz gráfica en HTML. Entonces aquí vamos con ese prototipo que ustedes desarrollaron, ya teniendo claro qué colores van a utilizar, cómo es el texto, la forma, los tamaños, las imágenes, vamos a elaborar en HTML la maquetación de nuestra página. Entonces aquí vamos a estudiar directamente los conceptos, características de este componente. Perdón. Esta clasecita de la maquetación, yo voy a darles un resumen, pero la vamos a repetir el viernes, exclusivamente con este tema de maquetación HTML. ¿Listo? Esas son las 3 evidencias. Y aquí hay que entregar tanto los pantallazos en un documento como el enlace a la interfaz en HTML. Eso es lo que hay que tener en cuenta. De aquí para abajo ya son las evidencias de la segunda parte. Entonces, hasta acá vamos a revisar el contenido del curso. El viernes la clase va a ser muy práctica. Va a ser con HTML. Entonces, hoy vamos a ver los conceptos rápidamente, los indicios, y el viernes sí hacemos la práctica. Entonces, acá en este componente formativo se abordan los conceptos y técnicas que nos apoyarán en el desarrollo de la interfaz gráfica o en el frontend, que es lo que nuestro cliente ve, ¿cierto? De manera adicional, bueno, se resalta el uso de frameworks CSS, Materialis, proporcionando una interfaz para una interfaz que sea dinámica, perdón. Profe, nosotros hicimos unos prototipos al principio, ¿eso sí sirve? Sí, eso sirve. Lo único es que hay que, para la segunda evidencia, los prototipos son el registro de usuario, el ingreso y la validación. ¿Sí? Esa es la primera evidencia. Y la segunda evidencia, el prototipo es sobre la interfaz gráfica y el mapa de navegación, que es el que llevamos finalmente a HTML, a la maquetación de la interfaz. Pero para eso hay que descargar algún programa, ¿cierto? Ya vamos a revisar. Ya les voy a explicar. Bueno, entonces un sistema de navegación en una plataforma sirve para que los usuarios se puedan mover libremente por las diferentes secciones de la plataforma y pueden hacer búsquedas, ¿cierto? Eso es como lo más importante. Bueno. Entonces, nuestro sistema de navegación de la página debe ser muy intuitivo, ¿cierto? Por los clientes siempre van a querer encontrar una información pertinente, una información rápida, que sea fácil de navegar por este sitio.
hay algunos sitios que uno ingresa y, ay, Dios mío, para encontrar la información es toca hacer todo un curso, ¿sí? Entonces, precisamente esos son los errores que no debemos cometer, ¿listo? Entonces, debemos tener en cuenta que nuestros clientes vienen en busca de la información. Saber cómo buscan las personas la información online presenta problemas y desafíos. La disponibilidad inmediata de los recursos en la red permite a las personas cambiar el rumbo de su búsqueda sobre la marcha. Existe una estrategia de búsqueda en la cual, a medida que se localiza nueva información, el curso de la investigación de las personas puede variar. Se suele buscar con agilidad. Es frecuente que los usuarios puedan vagar de una página a otra con el peligro de perderse en la profundidad de una sitio web. Y esto sucede mucho, ¿no? Cuando estamos buscando información, ingresamos a muchas páginas buscando una información y vemos que hay algunas páginas que la información, que la letra es grande, que se ve, que los colores son amigables, ¿cierto? Que la información es clara, que no es muy claro. Pero hay otras páginas que no. Entonces, si ustedes quieren que su cliente, que su página web o que su aplicación impacte, precisamente eso es uno de los aspectos que debemos tener en cuenta. Navegar por sitios web. La información no solo se busca, se experimenta. El término experiencia implica que las emociones juegan un papel clave junto con la conducta y la cognición. Entonces, las personas, cuando ingresan a su aplicación, no solo por sus colores, porque estos colores pueden atraer o repeler una persona, ¿cierto? Entonces, que tengan una experiencia o una emoción positiva, que ellos puedan tener, que tengan una navegación, una barra de navegación clara, una letra clara, un tipo de fuente claro, ¿sí? Que no sea enredado el sitio, que no contenga demasiada información que no se requiere. Entonces, acá las personas ya no pueden, bueno, acá vamos a leer, las personas ya no pueden ser vistas como seres racionales que se comportan de forma sistemática y ordenada a la hora de buscar información, teniendo en cuenta su papel crítico en la web. Al respecto, muchos de los sitios tienen en la barra de navegación etiquetas o secciones a los siguientes títulos. Estos son los que por lo general vamos a encontrar, ¿sí? Entonces los vamos a tener en cuenta para el sitio web que van a crear. Entonces ese sitio web por lo general va a ir un inicio, unos servicios, es decir, los servicios que prestan sus empresas, un nosotros, un quiénes somos, una acerca de nosotros, es decir, de la empresa, y un contacto. Entonces, es más fácil crear el sitio web de no tanto llevar esa aplicación que ustedes están creando a la web, sino crearle el sitio, puede ser a su marca o crear ese sitio para esa empresa. ¿Por qué? Para que podamos hacer todo el ejercicio completo, ¿listo? Entonces vayan pensando qué vamos a colocar en el inicio, cuáles son los servicios que presta la empresa. Ese nosotros es la misión y la visión que ya la deben tener ustedes en una parte del documento, acerca de nosotros y un contacto. ¿Listo? Esto lo vamos a hacer en un sitio web en HTML. Patrón tradicional para el diseño de navegación de un sitio web. Entonces se debe tener siempre presente que el diseño de la navegación influye en gran medida en la experiencia de los usuarios al interactuar con el sitio. Por un lado, los diseñadores deben dedicar el tiempo necesario para familiarizarse con los patrones de búsqueda. Vamos a ver una imagen. Aquí tenemos un patrón de diseño, tenemos una página principal y tenemos básicamente, bueno, aquí hay otras páginas. Entonces, tenemos mi página principal y aquí debe haber una navegación que me lleve a un contáctenos, a empresas, ofertas, servicios, al blog, ¿cierto? Básicamente esto es como un mapa de navegación, un ejemplo de un patrón de diseño. Navegar por aplicaciones móviles. La navegación
en una aplicación móvil debe ser intuitiva y predecible. Es más, debe ser de fácil recordación, tanto para usuarios nuevos como para quienes vuelvan a usarla. Debe ser simple descubrir y recordar cómo moverse en las distintas secciones o vistas con movilidad. Entonces, es necesario realizar al menos una técnica de prototipado rápido, y eso es lo que vamos a hacer en las primeras evidencias. Un prototipo. Ese prototipo, la idea es que ustedes lo usen y usted diga, ay, oiga, sí, como que sí funciona, o no, definitivamente no funciona, ¿cierto? Ese prototipo hará que la navegación entre vistas del software, la interacción sea mucho más fácil. Sistemas de interacción en plataformas software. Ese sistema puede llegar a definir, se puede llegar a definir como un conjunto de componentes que ofrecen diversas respuestas a necesidades de un usuario. Es decir, el diseño de cada sección del usuario sobre el sitio web o sobre una aplicación. Por ejemplo, la acción de cliquear, de hacer scrolling, de utilizar algún gesto, navegación basada en gestos. Bueno, de manera adicional, en el caso de las páginas de interacción, se les permite a los usuarios escribir, dibujar, editar, borrar, realizar. Bueno, entonces esos son algunos aspectos que hay que tener en cuenta cuando se hace un sistema de interacción en plataformas. ¿Sí? Cuando estamos hablando de interacción en plataformas es porque el usuario va a escribir, va a arrastrar, va a dibujar, ¿cierto? Ese es un sistema de interacción. Entonces esto se los dejo para que ustedes lo lean, por favor, y profundicen ahí en parte de una plataforma con interacción. Estructura de la interfaz de la aplicación, caso de estudio, servicio de publicación de post. Bueno, por lo regular, cuando se requiere hacer un proyecto nuevo de software, es normal que realicemos un sketch, bocetos o dibujos rápidos para tener una imagen visual de cómo sería esa interfaz del sistema. Ustedes ya tienen esos bocetos, ¿cierto? Ustedes ya tienen unos prototipos. Esto ayuda mucho a los equipos de desarrolladores y diseñadores a plasmar una visión concreta de cómo será ese proyecto. A todo este proceso se le denomina wireframing, que no es más que la creación de estructura en una interfaz gráfica. En este sentido, una de las herramientas para crear prototipos, bocetos o wireframes es Balsamiq Mockup. Esta es la herramienta que nos recomiendan utilizar para realizar ese primer prototipo de las ventanas y de la barra de navegación. Lo voy a poner a descargar mientras tanto. Bueno, mientras se descarga, entonces acá hay un enlace para ingresar y utilizarlo a modo de prueba por 30 días. Les voy a compartir esto. Es para que por favor lo revisen. ¿Me están escuchando? Sí, profe.
Ok. Bueno, y aquí hay unos pasos: la instalación de Balsamiq, la creación de un proyecto, creación de su primer proyecto, la interfaz y la creación de las vistas del tema. Aquí hay como un caso de estudio para que practiquen en estas vistas de esta aplicación. Entonces, este caso de estudio dice: es un servicio básico de publicación de post que tendrá dos vistas para esta aplicación. Por tanto, se ha diseñado que la aplicación web sea responsive. ¿Qué es responsive? Que se puede adaptar tanto a un celular como a una tablet como a un computador. Es decir, cuando yo estoy viendo contenido o mi sitio web, cuando estoy viendo mi sitio web en una pantalla de un celular, este se debe adaptar. Entonces, no sé si ven que, por ejemplo, acá el sitio. Espere que aquí por acá había una cosita para... Bueno. Entonces, por ejemplo, mire, yo acá le bajo la resolución del tamaño al texto o se lo subo y este se debe adaptar a la pantalla. Es decir, se debe ver completo. No se debe perder texto. Eso se llama un contenido responsive, que se adapta a cualquier pantalla, o responsive. Y se toma como plataforma, bueno, acá dice, para este prototipo que van a hacer en Balsamiq, se va a tomar una plataforma, un dispositivo móvil o una tablet. Al respecto, la barra de herramientas de Balsamiq proporciona todo para esta primera fase. Entonces, estas son las dos ventanas que deben hacer. ¿Listo? Construcción de la estructura del frontend. Para el desarrollo de esta estructura, vamos a utilizar HTML y CSS. Y se utilizará un framework de maquetación llamado Materialize. Al respecto, un framework CSS que permite crear sitios y aplicaciones web con los principios de Material Design. La versión estándar del framework contiene CSS y JavaScript y trae los CSS listos para trabajar. De manera adicional, esta herramienta trae consigo las buenas prácticas del desarrollo del frontend. Y acá están los pasos para la instalación de Materialize. Entonces aquí están. Hay varias maneras de instalar este framework. Para este caso se va a utilizar la descarga de los archivos. Podemos utilizar Visual Studio Code. Y allí cargamos todos los archivos de la biblioteca de Materialize. Ustedes creo que ya tienen Visual. Aquí están los pasos para que configuremos el proyecto. Eso es lo que les digo que lo vamos a hacer ya como práctica el viernes. ¿Listo? Entonces aquí están los pasos para que lo tengan en cuenta. Hoy vamos a ver una estructura de HTML sencilla para poder entender qué es HTML. Y ya el viernes
sí comenzamos a trabajar como tal. Bueno, entonces tienen que básicamente descargar Balsamiq o registrarse acá y hacer una prueba, iniciar con un correo de prueba, hacer esas dos ventanitas, tal y como lo indica ahí. Bueno, esto hay que hacer todo el registro. Y descargar la carpeta de Materialize para subirla a Visual Code, y aquí están los pasitos. Listo. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, profe, no. Yo O sea, profe, que el viernes sí o sí toca estar. Pues el tema es que el tema del viernes es como por reforzar esta parte de HTML y poderles Para la explicar, práctica. exacto, y poderles explicar paso a paso cómo hacemos este proyecto utilizando el framework Materialize, HTML y CSS. Hoy vamos a ver los inicios, la introducción a HTML y a CSS. Profe, debe ese code también toca irlo mirando, ¿verdad? ¿Cómo? ¿El qué, perdón? Visual Studio Code también toca estarlo mirando frecuentemente, ¿verdad, profe? Pues yo les recomiendo que utilicen Visual Studio porque básicamente esta herramienta se utiliza muchísimo con todos los lenguajes de programación. Entonces yo lo puedo utilizar con Python, lo puedo utilizar con Java, lo puedo utilizar con HTML. Entonces pues yo siempre se las recomiendo que la utilicen. Pero no es la única. Yo puedo utilizar HTML con Sublime, con otras herramientas que hay. Incluso yo puedo hacer en un blog de notas, puedo crear una página web. ¿Sí? Entonces, pero les recomiendo Visual Studio Code. Vale. Bueno, entonces, vamos a ver aquí un sitio que se llama 3W School. Este sitio web tiene un material muy bueno y muy intuitivo para que ustedes practiquen varios lenguajes de programación. Se los voy a compartir aquí al WhatsApp. Y aquí tenemos HTML, CSS, JavaScript, SQL, que es para bases de datos, Python, Java, PHP, que es para formularios. Vamos a colocarlo en inglés. Esa Bootstrap, que es un framework también para páginas web. Está C++, C#, React, MySQL, que es para bases de datos, jQuery, Django,
entre otras. ¿Sí? Entonces, ustedes como pueden observar, este material de estudio les sirve para muchos lenguajes. Hoy vamos a ver HTML y CSS. Listo. HTML no es un lenguaje de programación. HTML es un lenguaje de etiqueta. ¿Sí? Ella me sirve para armar la estructura de mi página web. Estas son las etiquetas que me permiten armar la estructura, nada más. Es decir, cuando yo hablo de la estructura, estoy hablando de esta formita, de toda esta forma. Por eso, en HTML se hace la maquetación. ¿Qué es la maquetación? Es decir, que yo voy a colocar acá, este panel de navegación aquí, que lo voy a colocar aquí, lo voy a colocar aquí con esta barrita de navegación. Que yo en la parte de arriba voy a colocar los títulos, que en la parte de abajo me da un pie de página, que aquí a la derecha voy a colocar esta otra barra donde va a salir publicidad. Eso es maquetar, es armar la estructura de la página como yo la quiero, ¿sí? Y hay una estructura muy básica de maquetación web, de maquetación. Vamos a ver aquí una imagen. Hay como una estructura muy básica. Que es arriba el título, después la barra de navegación. Vamos a ver, por ejemplo, esta. ¿Sí? Esta es una estructura de maquetación, es decir, cómo usted quiere su sitio web, cómo usted quiere organizado su sitio web. Eso es una maqueta. Bueno, voy a hacerlo yo aquí por acá en un Word, porque no me abre. No me abre aquí. Imagínate. Bueno, vamos a ver aquí una sencilla. Esta. Entonces tenemos, esta es la maqueta de un sitio web. Entonces tenemos en la parte de arriba el banner, el logo. Luego tenemos acá una barra de navegación, ¿cierto? Y acá, estos cuadritos que se ven aquí a la derecha y a la izquierda es donde van a estar todo el tema de las diferentes opciones de mi sitio web, y en la parte del centro todos los artículos, ¿cierto? Y abajo un pie de página. Esto tiene un nombre. Esto se llama, que ya lo vamos a ver acá en este contenido de HTML. ¿Listo? Todo el tema de navegación, todo el tema de maquetación. Entonces, HTML no es un lenguaje de programación, es un lenguaje de etiquetas que me permite maquetar u organizar mi sitio web. Hasta ahí súper claro, ¿cierto? Cada vez que yo utilizo un lenguaje, yo tengo que utilizar su respectiva sintaxis, ¿cierto? Su sintaxis es la manera en como yo escribo ese lenguaje. Esto, a pesar de que no es un lenguaje, tiene su sintaxis propia de HTML, ¿sí? Y cada etiqueta que yo abro, yo la debo cerrar. Y HTML siempre lo voy a comenzar con este doctype HTML, que es el que me indica la versión que yo estoy utilizando y que es un documento HTML. Abro mi etiqueta HTML y esta la voy a cerrar al final. Para abrirla con el signo mayor que menor que HTML, y para cerrarla un slash y HTML. Luego viene un head, es decir, una cabeza. Todo lo que se encuentre dentro de la etiqueta, abriéndola y cerrándola del head, no lo ve mi cliente. Nada de esto que está acá no se ve, ¿sí? Entonces aquí yo le coloco el título de la página. Acá es donde coloco los JavaScript, donde yo coloco de pronto las API y las demás funcionalidades que tiene mi página. Y todo lo que está dentro de la etiqueta body es lo que recibe mi cliente. ¿Listo?
Esta es la estructura básica. Básicamente una página web se compone por HTML, CSS y JavaScript. ¿Qué le da HTML a la página? La estructura. ¿Qué le da CSS a la página? El color de fuente, el tamaño, el tipo, los colores, estos diseños, eso es CSS. ¿Y qué es JavaScript? La funcionalidad. Es decir, que yo le coloque, yo, por ejemplo, le dé clic aquí, inténtalo tú mismo. Le doy clic acá y ella me abre una ventana donde me permite hacer esta práctica y este módulo se crea con JavaScript porque es una funcionalidad de mi página. Hasta ahí, ¿me están escuchando? Sí, señora. Sí, profe, sí. Entonces, para resumir, si yo tengo una casa, yo estoy construyendo una casa. Entonces, HTML sería la que me da el plano de cómo va a quedar mi casa. ¿Sí? El planito de cómo va a quedar mi casa. Ay, que aquí va a quedar una habitación, que aquí va a quedar la sala. Este plano es HTML, es decir, la estructura. Esto es HTML, la estructura, el plano. Eso es HTML. ¿Listo? CSS, cuando yo empiezo a construir esta casa, CSS es la que me va a dar el color del techo, las ventanas, el color de la pintura, el diseño, que ya queda más bonito, ¿cierto? Esto me da CSS, como por así decirlo, el diseño, los colores, las ventanas, el tipo de techo, el tipo de puerta, me lo da CSS, me lo permite hacer CSS mediante unas hojas de estilo, por eso se llaman hojas de estilo. Y JavaScript me va a permitir que yo a esta casa le haga una interacción, por ejemplo, que mediante el celular yo pueda encender luces, apagar luces, abrir puertas, cerrar puertas. Eso yo lo voy a crear con JavaScript, que sí es un lenguaje de programación. JavaScript sí es un lenguaje de programación. Por eso con JavaScript le voy a dar funcionalidad a mi página, a mi sitio web o a todo lo que yo haga. ¿Listo? Lo primero, miren, si yo copio y pego esta estructura en un bloc de notas, ustedes van a dar cuenta que con un bloc de notas yo también pudiera crear mi sitio web. ¿Sí? Si yo lo escribo acá en este bloc de notas y acá yo coloco buenas noches, aprendices de Atsu, y aquí coloco cena. Voy a guardarlo, archivo guardar como, lo voy a guardar en el escritorio y le voy a colocar sitio o cena punto y le debo colocar HTML para que ella me reconozca que es un sitio web, ¿sí? Entonces, cena.html y guardar. Si yo abro ese archivo, está por acá, miren, ella de una vez me reconoce el navegador que yo tenga por defecto y yo lo abro y ahí voy a encontrar buenas noches, aprendices de Atso y cena, ¿sí ven? Yo lo puedo crear con un bloc de notas, lo puedo crear con Visual, lo puedo crear en otra aplicación que se llama Dreamweaver, que es muy buena de la suite de Atso. O con, bueno, hay muchas otras aplicaciones. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Quiero que por favor hagan estas pequeñas prácticas se van a la página www.school y aquí está la primera parte que ustedes deben como practicar
Esta parte ustedes la pueden cambiar, miren acá, la pueden cambiar. Y le dan correr y van haciendo sus pequeñas prácticas HTML. ¿Listo? Aquí hay algunos ejercicios para que los practiquen. Y hay una estructura o una introducción muy básica que debemos aprender y es todas las axis. ¿Sí? Entonces, ¿qué es HTML? Es un lenguaje de marcado hipertexto. Es estándar para las páginas web. Sí o sí, si nosotros si queremos crear un sitio web, lo debemos aprender. Debemos aprender HTML. De hecho, así ustedes sean desarrolladores de backend, es decir, que se dediquen solamente a toda la parte de crear la aplicación como tal, deben aprender HTML porque casi todas las aplicaciones tienen su respectivo sitio web. ¿Sí? Casi todas las empresas tienen su respectivo sitio web. Entonces es súper importante que utilizar este lenguaje de marcado hipertexto que es para crear páginas web. La última versión es HTML5. Esa es la última versión. Entonces aquí ustedes le dan inténtalo tú mismo y empiezan a revisar. Recuerden que la estructura comienza con la etiqueta HTML. Es la última que se cierra. Todo lo que está dentro del head no se ve, lo que mi cliente no ve. Acá es donde va a ir CSS, JavaScript, APIs, etc. Y todo lo que está dentro del body es lo que sí se ve, lo que se publica. Aquí hay un ejemplo donde nos explica cada una de las líneas. Entonces, en la primera línea es la que me declara o me define que documentos están en HTML5. Luego sigue la primera etiqueta, que es la etiqueta raíz de HTML. Luego contiene el head, que contiene la metainformación. El título de la página, este título es el que se muestra acá en la barra de título. Este título de acá es el título que yo le coloco a mi sitio acá. ¿Sí? Miren que si yo lo abro, yo abrí esta página. Bueno, acá no la está mostrando porque básicamente ese es el título que tienen en cuenta los navegadores para buscar esta página, ¿sí? Este título que yo tenga acá. El body, que son los elementos donde se define el cuerpo o todo lo que es visible. Y aquí hay algunos elementos a tener en cuenta, que es la etiqueta H, que la etiqueta H es con la que yo escribo todos los títulos. Y el número, que puede ser del 1 al 6, me le da el tamaño de mi título, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí vemos que H1, buenas noches aprendices, vamos a sacarla acá, y la coloco aquí al lado del blog de notas. Entonces, miren que este H1, buenas noches aprendices, es grande. Yo puedo colocar ese mismo buenas noches aprendices con H2, con la etiqueta H2, guardo, actualizo y miren que ya va a ser más pequeña. Voy a colocar otra que sea, por ejemplo, H4. ¿Me están escuchando? Sí, profe, sí, lo escuchamos. Guardo. Ok, perfecto. ¿Sí ven? Entonces, estos H's, esta etiqueta H es con la que yo escribo los títulos, los subtítulos, ¿sí? La más grande va a ser H1 y ahí sucesivamente hasta H6. La etiqueta P es con la que yo coloco los párrafos. Los párrafos. Si yo quiero hacer un salto de línea con esa etiqueta P, vamos a escribir el párrafo, yo debo cerrar la etiqueta. Si quiero hacer el salto de línea, debo cerrar la etiqueta. Porque si yo no la cierro y yo coloco un texto, yo coloco acá un texto, miren que yo no la tengo cerrada, ¿cierto? Archivo guardar. Vamos a... Entonces, yo voy a tener un control
de dónde termina y dónde sigue mi siguiente línea, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y esto no va a ser, esto no es, bueno, esto todavía no es responsa porque todavía no hemos visto cómo le vamos a colocar responsa a estos sitios. Es cada vez que yo quiero colocar un párrafo, debo tener en cuenta los saltos de líneas. Lo puedo hacer con la etiqueta P o también lo puedo hacer con otras diferentes etiquetas que ya las vamos a ver aquí más adelante. Listo, entonces aquí está la primera estructura para que ustedes hagan primer sitio. Vamos a ver acá editores de texto. Mire que acá está el ejemplo con un bloc de notas. Listo, que es lo que les acabo de explicar. Acá sigue HTML, lo básico, que es lo que acabamos de ver. Bueno, y aquí empiezan todos los elementos de la sintaxis. Entonces la etiqueta P, que es para párrafos, la etiqueta A, que es para colocar un enlace, esta href, esta etiqueta, que es en la que yo coloco un enlace, mírenla acá, y href, para decir que se vaya, que me cargue este enlace o este link a esta página. ¿Sí? Entonces vamos a actualizar acá. Profe, no lo ha guardado, ¿no? Ya, sí, no la había guardado. No la había guardado, tiene razón. Entonces miren que me aparece, este es un link. El nombre que me va a aparecer no es este nombre. Me va a aparecer es esto que yo coloqué acá. ¿Sí? Esto que yo coloqué acá. Esto es un link. Guardo, archivo guardar, actualizo. Miren. Y si yo le doy clic, me va a abrir el sitio que yo le estoy colocando acá, la dirección que yo le estoy colocando acá. Esa es la etiqueta de enlaces. Es la misma que se utiliza cuando yo voy a empezar a navegar de una página a otra. Acá está la etiqueta para cargar una imagen. Y aquí tenemos que tener en cuenta que eso sí se utiliza en la sintaxis en todos los lenguajes de programación, que es el alto y el ancho, width y el height. Ese sí lo utilizamos en todos los lenguajes, ¿cierto? El alt, el width y el height, que son los que proporcionan los atributos del alto, del ancho. Algunos, ¿no? Esos son algunos atributos porque hay otros atributos. Señor. Qué pena, no le escuché lo último sobre lo de imágenes HTML, es que se me fue la señal acá. Ok, esta es la etiqueta para insertar una imagen dentro de mi sitio web. Esta. IMG SRC. Es la etiqueta para insertar una imagen. Y estos son los parámetros que me van a dar los atributos de esa imagen, el alto y el ancho, que los debo tener en cuenta porque eso sí se manejan en todos los lenguajes de programación, la misma sintaxis, casi todos. Entonces miren ¿sí? Aquí no está cargada esta imagen porque yo debería tener una carpetica creada donde tengo guardada esa imagen, aunque esta imagen la está trayendo de este sitio web, ¿sí? Entonces, en teoría, está trayendo del servidor, de este servidor, porque eso es lo otro. Yo con HTML puedo cargar las cosas que tengo en un servidor o las puedo cargar las que tenga de manera local. Acá sí está sirviendo, pero acá no está sirviendo. Vamos a guardar, actualizamos. Bueno, eso ya la práctica la vamos a hacer con más calmita el viernes. Listo.
vamos a seguir con los elementos. Ya esto pues se los dejo para que ustedes con calmita lo miren más a profundidad y por favor lo practiquen, ¿sí? Acá están las diferentes etiquetas, los diferentes ejercicios con párrafos, con títulos. Acá está, por ejemplo, esta etiqueta que me define un salto de línea, ¿sí? Entonces yo puedo utilizar la etiqueta P o la etiqueta BR para un salto de línea. Entonces, si yo copio esto acá a mi sitio, guardo, voy revisando los cambios, miren que me aparece en una línea, ya esta parte me aparece en otra línea, ¿sí? Entonces, esta era la etiqueta que le decía, y yo lo puedo hacer o con P, o lo puedo hacer con BR, con la etiqueta BR, ¿listo? Entonces, si yo coloco, por ejemplo, BR por acá, guardo, entonces miren, antes de esto, se supone que ya debe pasar a la otra línea, ¿sí la ven, no? Por acá coloco nuevamente BR, por acá coloco BR, guardo y se me va organizando en las líneas que yo quiera. Salto de línea. Listo. Atributos. Entonces, acá están los atributos. La etiqueta A, entonces, define un vínculo. Esta etiqueta A es la que me define que yo voy a colocar un hipervínculo y la etiqueta href, el atributo que especifica la URL del enlace. El atributo src, que es con la que yo voy a utilizar para incrustar una imagen a una página web, ¿sí? Entonces, esta es la etiqueta que me va a permitir colocar una imagen. Entonces, aquí hay unas formas de especificar la URL, que es la URL absoluta o la URL relativa. Atributo de alto y ancho, el que yo les decía del width y el height, que hay que tener en cuenta, que es el alto y el ancho de la página, y esto se da en píxeles. Entonces, 500 píxeles, 600 píxeles. Entonces, aquí si ustedes le dan inténtalo tú mismo. Entonces, aquí, por ejemplo, esta imagen me la está cargando esa imagen debe estar guardada en el servidor de 3D School. Entonces, por ejemplo, cambiémosle acá el alto y cambiémosle el ancho. Bueno, ustedes inténtenlo, por favor, allá. Cambien el alto, cambien el ancho de esa imagen. Eso también lo puedo hacer acá, en mi documento en el que yo estoy practicando. Bueno, ahí está el width, el height. Si yo quiero que aparezca un nombre en la imagen, entonces aquí está la etiqueta alt. ¿Sí? Si yo quiero que se muestre un nombre en la imagen. Entonces está la etiqueta alt, que es para que se muestre un nombre en la imagen. El atributo de estilo, que es la P-Style, que es la que me va a dar color, fuente, el tamaño. Con esa etiqueta le voy a dar un estilo. No solo a textos, se lo puedo dar a diferentes contenidos de toda mi página. ¿Sí? Entonces, le voy a dar estilos ahí al contenido de mi página. Listo. Encabezados, que ya los vimos, que son con H. Y más grandes, más pequeños. Los párrafos, que son con la etiqueta P de párrafo. Los estilos. Entonces, aquí está la etiqueta Style, que es la que me va a dar, por ejemplo,
si yo quiero esto, yo puedo colocar los estilos dentro de mi sitio o lo puedo colocar también en una hoja de estilos en CSS, que es lo ideal, ¿sí? Entonces aquí este ejemplo no está usando hojas de estilo CSS, sino lo está haciendo dentro del mismo sitio web. Entonces, por ejemplo, yo acá le estoy diciendo que todo lo que esté dentro de mi body, porque yo se lo estoy aplicando aquí a esta etiqueta body, que todo lo que esté dentro del body, el estilo va a ser background, que es negrilla, y un color azul, super blue. Vamos a guardar y vamos a actualizar y se van a... Ah, perdón, background es el fondo. Aquí me está diciendo que el fondo, el background, es color azul. ¿Sí? Entonces miren que aquí se colocó todo lo que está dentro del body azul. Ojalá ustedes pudieran ir haciendo esto, estos ejercicios. Vamos a colocarle, por ejemplo, aquí otro estilo. Aquí lo vamos a hacer aquí en la parte de arriba. Aquí le voy a decir que todos los títulos que sean H1, su color de fondo sea azul. Ah, bueno, aquí lo van a hacer para este título. Entonces lo vamos a dar guardar y vamos a actualizar. Entonces aquí me está dando el párrafo está en un color tomato, es decir, rojo. Entonces ahí le pueden cambiar el color si quieren. Y el título está en azul. Yo puedo utilizar un código de colores para HTML donde lo puedo hacer o con números o con letras o lo puedo escribir en inglés, ¿sí? De cualquier manera me va a funcionar. Entonces miren que aquí está esta paleta de colores y yo, por ejemplo, quiero seleccionar un color de esos. Voy a cambiar de página. Entonces, una paleta de colores para HTML. Y acá están. Yo puedo utilizar este numerito, este código, que es alfanumérico, o puedo utilizar números, hay unas paletas de colores que vienen en número, o puedo escribir el color en inglés, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo copio este de acá y lo cambio, aquí donde dice blue color, yo lo voy a cambiar, lo pego, guardo, vamos a ver qué sucede con la página que estamos acá. Aquí está. Entonces miren que me cambió el color. ¿Listo? Entonces es simplemente que ustedes vayan y busquen esa paleta de colores que quieren colocar a su sitio web. Entonces busquen los códigos, busquen ese colorcito que quieren para su sitio web, cópienlos, guárdenlos, cuáles son las tonalidades que van a utilizar. Voy a cambiar este Power Blue por este otro. Archivo, guardar. Este gris. ¿Sí? Listo. Hasta ahí como vamos. ¿Me escuchando? Sí, profe. Buenas noches. Sí, Sí, te señora. escuchábamos bien. ¿Sí están prestando atención de lo que les estoy explicando de HTML? Ujú.
Sí, señora. Sí, profe, sí, profe. Ok. Es que nos toca volver a ver la grabación y ir haciendo los pasos, profe. Es fácil, es ingresar a esta página y ahí está todo lo que estoy haciendo paso a paso. Aquí está todo. ¿Sí? Ahora está aquí, por ejemplo, el font size, es decir, el tamaño de la fuente. La alineación del texto. El text align, que es centrado o a la derecha o a la izquierda, ¿cierto? Es irnos familiarizando con la sintaxis de HTML, que no es difícil. Igual ustedes deben guiarse con un documento, por ejemplo, con la página, y si se les olvida, algo lo buscan, ¿no? Cómo centrar un texto en HTML y ahí les sale la sintaxis. Aquí hay otros elementos a tener en cuenta. Cómo coloco yo una cita en un texto. Los comentarios, cómo coloco un comentario. Colores en HTML, aquí está. Mire que lo puedo colocar. Yo este color que acabé de colocar allá, con este código alfanumérico, también lo puedo hacer con este nombre. Lo puedo colocar también en inglés. Archivo, guardar. Aquí tiene que cambiarse el color de este párrafo. Vamos a ver. Pero no tomó el color pizarra azul, no lo tomó. Vamos a ver si toma violeta. Violeta. Archivo, guardar. No está tomando ese color violeta. Vamos a ponerle la web con minúscula, a ver. Archivo, guardar y actualiza. No. Vamos a colocar el color en inglés. A ver si lo toma. Guardar. Ajá, sí, en inglés sí lo toma. Los colores en inglés sí los toma. Bueno, lo que pasa es que aquí la página está traducida al español, entonces por eso no los tomando. Los colores hay que colocarlos en inglés. Entonces, miren que aquí hay un ejemplo de esto mismo que yo estoy haciendo. Mire que el párrafo un fondo rojo y aquí este volamos un fondo azul. Es esto mismo, mire. Background, que recuerden que es el fondo. Y aquí es el mismo ejercicio que yo estoy haciendo acá, lo están haciendo acá. Y aquí están la gama de colores, que puede ser en RGB o en inglés o el alfanumérico. Cualquiera de esos pueden ustedes utilizar. Cuando yo utilizo esta extensión RGB, me permite hacer una transparencia de los colores, ¿sí? Entonces, miren que yo estoy utilizando aquí un rojo, aquí este rojo, pero lo estoy utilizando con cierta transparencia, ¿sí? Entonces, estos son los parámetros que yo le paso, diciendo, indicando cuál es la transparencia que yo quiero de mi color. Entonces, para que lo tengan en cuenta y lo practiquen allí en su página. Aquí está el inténtalo tú mismo. Entonces, si yo copio estas dos líneas de código de acá, que son dos títulos, aquí al documentico que estamos haciendo. Entonces voy a colocarle estilo RGB, que lo voy a colocar
Listo. H1. Bueno, voy a dar hasta aquí a ver aquí qué sucede. Actualiza. Bueno, entonces aquí simplemente lo que me aparece es las diferentes transparencias que se dan. Pero voy a colocarle este estilo a este buenas noches, aprendices. Vamos a guardar y vamos a actualizar. Entonces miren que aquí a este buenas noches, aprendices, le di este mismo estilo de transparencia en el fondo, ¿sí? Y si yo lo que quisiera es esa transparencia en el fondo, pero de mi página, entonces yo se la voy a colocar aquí al body, ¿cierto? A este varón que tengo acá. Entonces yo no lo voy a colocar este background, este color gris que tengo, sino, por ejemplo, le voy a colocar esta que tengo acá. Este estilo que tengo acá. Guardo, actualizo. Entonces aquí ya me quedó el color rosado, pues porque son estos parámetros que yo le doy. Y si yo los modifico, pues este color se va modificando. Guardar, y miren que este color se va modificando. Este de acá al fondo. 09, por ejemplo, acá, guardo, actualizo. Ya ese rosado ya está más fuerte. 02, guardar, más suave. Y así, esas son las prácticas que ustedes deben realizar aquí con este lenguaje hipertexto o HTML. Aquí está la otra estructura de colores que fue la que vimos. ¿Sí? Que también practíquenla, también tiene una gama de transparencias. Aquí hay otro estándar de colores. Listo. ¿Y qué es CSS? Bueno, entonces, CSS son las hojas de estilo que se pueden utilizar para el diseño de la página web. Entonces, ¿por qué utilizo una hoja de estilo? Resulta que si ustedes ven esta página y si yo me voy aquí a darle clic CSS, ¿el diseño es el mismo o es diferente? Es el mismo, profe, es el mismo. Es el mismo, es decir, los botones son igual, el texto es igual, ¿cierto? Es el mismo. Miren, es el mismo en todas. Para eso utilizo una hoja de estilo, para indicar que todos mis títulos tienen un mismo tipo de letra, un mismo color. Que mis botones tienen un mismo tipo de letra, un mismo fondo, y que cuando yo paso por sobre mi botón, miren que paso por sobre este botón como que se ilumina. Este es igual, este de acá es igual, estos, miren que estos de acá son igual. Y eso lo hago con una hoja de estilos. Y esa hoja de estilos la coloco dentro de mi página y no tengo que estar repitiendo así como acá. Si yo lo hiciera así, tendría que colocarlo en cada sección, colocarle este estilo, a cada sección. Pero si yo lo hago con una hoja de estilo aparte, yo le digo que a todos los títulos les coloque este mismo estilo. Yo acá no lo podría hacer. Tendría que colocarle título por título el mismo estilo. Entonces, una hoja de estilo CSS me sirve para darle formato y diseño a la página web. Controlar el color, la fuente, el tamaño, los espacios, ¿sí? Y se hacen en cascada. ¿Sí? Por lo general se hacen, la palabra cascada significa que un estilo aplicado a un elemento principal se aplica a todos los elementos secundarios dentro del mismo elemento. ¿Listo? Eso es lo que también vamos a hacer el viernes. Vamos a hacer una pequeñita hoja de estilos para nuestro sitio web. Hice lo mismo, esto mismo.
Esto mismo, pero cuando yo lo estoy aplicando a una hoja de estilo, yo esto lo coloco en una página aparte. Yo tengo acá mi sitio web, mi index. Por lo general en HTML, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe, sí. Por lo general en HTML, a la página principal, le voy a colocar como nombre index. Esa va a ser mi primera página y como todos los motores de búsqueda la reconocen como la página principal, ¿sí? Entonces, si ustedes ven la estructura de acá, de index, vamos a mirar, por ejemplo, las etiquetas que tengo. Acá tengo, dentro del head, que les dije que no lo ve mi cliente, ¿sí? Miren acá, lo del head, yo voy a colocar un enlace a mis estilos CSS, ¿sí? Si yo tuviera un JavaScript, también lo coloco acá, es decir, una funcionalidad, un botón que se mueva, una luz que encienda, lo que sea, también lo voy a colocar acá. ¿Sí? Entonces, miren que aquí tengo la etiqueta link, rel, y ella me está haciendo la referencia o la relación que me traiga esta hoja de estilo CSS que la tengo acá, mírenla, hoja de estilo CSS. Y aquí es donde yo le estoy dando un estilo a esa página. Le estoy dando un padding, que es una ubicación y una margen. HTML, entonces le estoy diciendo que el color de fondo de mi página es este morado. ¿Sí? Este morado. Que todo lo que está dentro del body tiene este ancho y este color de fondo y estas márgenes. ¿Sí? Vamos a ver este sitio. ¿Dónde está? Creo que estaba acá en el escritorio. Vamos a abrir ese índice. Entonces, miren, acá está. Estos estilos son los que están allá dentro de esa hoja de estilo. Y esta es la maquetación, ¿sí? Ustedes miren que aquí tengo una barra aquí para el menú, acá tengo un footer, aquí tengo para el texto principal, tengo acá un menú y aquí tengo un banner y un logo, ¿cierto? Entonces, eso mismo es lo que está acá. Si yo le cambiara en la hoja de estilos, este color morado, no lo quiero morado, sino por acá un blanco, más clarito, guardo, control S, actualizo y se actualiza aquí mi página. Igualito que lo que estoy haciendo con el blog de notas, pero acá lo estoy haciendo con Visual Code. Por ejemplo, vamos a cambiar este gris ya. Acá ya tengo la maquetación. Vamos a ver la estructura de maquetación en HTML que me aparece por acá. ¿Dónde está? Aquí están los elementos del diseño o la maquetación. Estos son. Entonces, los elementos son el header, es la que define el encabezado. Esa etiqueta header es la que me define el encabezado de la página o de la sección. La etiqueta nav define el conjunto de enlaces de la barra de navegación, es decir, aquí esta es la etiqueta nav. Section son las diferentes secciones de mi documento. Yo puedo tener varias secciones. La etiqueta
Article define el contenido independiente y autónomo. Este aquí es como una especie aquí que voy a colocar aquí otro texto. Y la etiqueta site, que yo la puedo colocar o en uno solo de los lados, o en un lado o en dos lados. La site define el contenido de las barras laterales. Y la etiqueta footer define el pie de página de un documento. ¿Sí? Entonces, básicamente, esta es como la estructura. Y cuando yo voy a hacer una hoja de estilo, yo tengo en cuenta esa estructura y le voy a colocar aquí, por ejemplo, header. ¿Qué dijimos que era el header? Mírela, el encabezado. Todo lo que está acá es el encabezado. Vamos a cambiarle ese color a ese header para que ustedes lo vean. Entonces lo vamos a colocar azul. Guardo. Entonces, si yo actualizo mi sitio web, este sitio web, bueno, aquí no se ve porque está este video y este logo. Vamos a cambiar nav. Nav es esto, ¿no? La barra de navegación. Si yo me vengo y busco aquí la etiqueta nav, mírenla acá, quiere decir que todo lo que yo tenga en esa barra de navegación, lo voy a cambiar el estilo. Yo puedo cambiar el estilo de letra. Vamos a colocarle un color que se note la diferencia. Color naranja. Control S. Entonces, mire que nav está rosada, la voy a cambiar y ahora la puse con color naranja. ¿Sí? Pero aquí a todo este estilo yo le puedo colocar el tipo de letra que quiero que aparezca, la separación del texto, la ubicación, si la quiero centrada o separada, todo eso está acá dentro del estilo que yo le coloqué acá. La posición centrada, el tamaño de la letra, font size, el texto, el padding es la separación y todo lo que yo quiera colocarle de estilo a todo lo que yo coloque acá, lo voy a hacer en mi hoja de estilo CSS. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien, yo creo que es de practicarlo bastante. Sí, esto al igual que todos los lenguajes de programación, es cuestión de sentarse a practicar. No va a haber otra forma de aprender. No hay una manera de aprender programación. La única forma de aprender programación es sentarse a practicar. Y así como yo estoy cambiando cosas en el sitio, poniendo colores, poniendo texto, así mismo lo deben hacer ustedes con su sitio web. Crear uno, crear dos, crear tres sitios web. Si ustedes se vuelven muy buenos creando sitios web, pueden entrar haciendo páginas web, creando páginas web. Una página web no es tan complejo de hacer, o administrándolas o actualizándolas, etcétera. Pero deben practicar, deben sentarse, leer la documentación que está aquí en esta página y practicar. Miren que esta página es muy, muy intuitiva. Y aquí está todo lo que es diseño web responsive o adaptable. Entonces, ese diseño web responsive era lo que les decía. Mi texto o mi sitio, yo lo pueda leer tanto en una tablet, en un celular, como en un computador, y el texto se adapta. Y aquí hay un ejemplo de la línea de código que debo utilizar en todos mis sitios web para que sean responsive. ¿Sí? Entonces aquí hay un intensarotismo con imágenes, con texto, para que sean responsive. Con un hola mundo, ¿sí? Entonces aquí está. Aquí hay para insertar tablas, para insertar
imágenes, para insertar encabezados, rellenos, listas, la etiqueta para insertar una lista. La etiqueta para insertar una lista es la etiqueta UL. Y la etiqueta LI es para colocar elementos a mi lista. Yo coloco por acá esta listica. Archivo guardado. Miren acá. Entonces aquí me agregó una lista, pero los elementos son con la etiqueta LI, que me coloca esta viñeta y el nombre del elemento. Aquí hay otro tipo de lista que es la etiqueta all. Vamos a ver cuál es la diferencia de la etiqueta LI y de la etiqueta all. Miren que la única manera de saber qué es lo que sucede es copiar el código, pegándolo, yendo a mi sitio y verificando. ¿Cuál es la diferencia entre una lista LI y una lista all? ¿El idioma? A esta lista. No. Que con la etiqueta full me coloca viñetas, pero con la etiqueta all me coloca numeración automática. Yo no necesito colocar el número. Si yo sigo colocando aquí más elementos a la lista, automáticamente ella me las va a enumerar. Miren acá. ¿Sí ven? Eso lo hace la etiqueta all, porque me está diciendo que cree una lista con numeración. Y si yo coloco una etiqueta full, me está diciendo que cree una lista con viñetas. Vamos acá, ¿qué más hay? Listas ordenadas, listas desordenadas, bloques. Aquí está JavaScript en HTML. Cabeza, diseño, símbolos, guías de estilo, formularios para HTML, que es lo que ustedes también deben hacer. Entonces aquí están las etiquetas para ingresar un formulario. Entonces aquí está la etiqueta font. Tengo que pasarlo a inglés porque si no cambia el nombre de las etiquetas y las etiquetas están en inglés. Entonces miren que aquí está la etiqueta font. Ingreso un label, que es un cuadrito de texto, un label, un texto, perdón, acá este texto, este label. Luego ingresa el cuadrito de texto y aquí este que me dice input es porque este texto está ingresando y le da aquí algunos valores para enviar estos datos. ¿Sí? Entonces este es un pequeño formulario ahí en HTML. Aquí hay unos atributos de esos formularios. Por lo general los formularios para HTML se trabajan con PHP, pero dentro de la etiqueta HTML también lo puedo trabajar. ¿Sí? Aquí está PHP. Pero dentro de la etiqueta HTML también puedo trabajar algunos formularios básicos. Y aquí están los elementos. El input, el label, el select, el text, el button, que son los elementos que yo voy a necesitar para ingresar un formulario. Gráficos. Para insertar un video, también está acá. Y por acá hay una plantilla. Por aquí hay una plantilla, por aquí al final hay una plantilla.
Por aquí había una plantilla. Para que ustedes la descarguen y la trabajen y puedan trabajar sobre esa plantillita. O creen su propia plantillita. Su propia maqueta. No, bueno, ustedes lo buscan allí. Allí había un ejemplo de una plantilla. Lo buscan por ahí y lo trabajan como ejemplo. Por favor, ingresen y practiquen. Y ya acá, si queremos profundizar en lo que es CSS, que ya pues lo que vimos es que es una hoja de estilo, pero también tiene su propia sintaxis, ¿sí? Entonces, esto nos toca verlo también, lo básico, la sintaxis básica, porque como ustedes pueden ver acá, para cada una de estructuras de mi página web, yo en HTML utilizo llaves, ¿sí? Estas de mayor que, ¿cierto? Pero en las hojas de estilo yo voy a utilizar esta llave, que es diferente, ¿cierto? ¿Qué más voy a utilizar? El numeral. ¿Qué más voy a utilizar acá? Diferente allá en la parte de HTML. Bueno, con la hoja de estilo la comienzo con asterisco y la llave. Esa es la manera de comenzar o de llamar hoja de estilo. Y la línea donde yo colocar que estoy llamando esta hoja de estilo, lo voy a hacer dentro del head, acá. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe, por mí es practicar. Sí, es practicar. Realmente es eso. Es sentarse, ingresar a la página de 3W School, que es muy didáctica, y realizar esas pequeñas prácticas. No, bueno, comencemos con HTML, CSS, y en la medida en la que sientan más manejo del tema, le van colocando JavaScript, ¿sí? Y luego van colocándole PHP, que son los formularios a la página web, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer una aplicación como la que ustedes están creando, esa aplicación de inventario, o esa aplicación para ventas, o esa aplicación para la barbería, o la aplicación para lo que ustedes quieran. Eso lo puedo hacer, todo lo puedo hacer, no necesariamente tengo que usar Java, también lo puedo hacer dentro de HTML con JavaScript y CSS, ¿sí? Y todo me queda en un entorno web. Lo bueno es que me queda todo en un entorno web, ¿sí? Ya si lo hago con Java, pues me queda en un nivel local, pero pues también la puedo subir a un servidor. Pero para que lo tengan en cuenta, cualquier cosa que ustedes se imaginen también la van a poder hacer dentro de HTML o dentro de JavaScript, dentro de Java, dentro de Python, dentro de cualquier lenguaje que quieran utilizar. Entonces, revisen por favor las evidencias que deben desarrollar. Es básicamente el taller de construcción del prototipo, que son 3 ventanas, la de registro de usuario, la de ingreso de usuario y que tenga la funcionalidad de verificar los datos del usuario en la primera parte del taller. Y la segunda son conceptos sobre calidad del software. La segunda evidencia, que es la elaboración de la interfaz y el mapa de navegación, es utilizar la herramienta Balsamiq, que es para hacer un prototipo. Hacer el prototipo de la barra de navegación o del caso de estudio que está ya dentro del material. Y la maquetación de la interfaz gráfica en HTML es esto que estamos haciendo. Es crear la maquetica, el diseño de la maqueta, de la interfaz gráfica de su sitio web. Básicamente es eso. ¿Dudas? ¿Sin dudas? Bueno, voy a detener la grabación de la sesión para que no se nos haga